En las profundidades del desierto de Nevada, donde el silencio es tan denso que puede cortarse con un cuchillo, existe un lugar donde la realidad se desvanece y los límites entre dimensiones se difuminan como arena entre los dedos. Un lugar donde los gritos de terror se pierden en la inmensidad árida, donde las luces nocturnas no son estrellas sino ventanas a horrores cósmicos que la mente humana no puede comprender. Área 51, conocida oficialmente como Base Aérea de Groom Lake, no es solo un centro de pruebas militares, sino un portal hacia pesadillas que desafían toda lógica terrestre. Un laboratorio del terror donde los experimentos trascienden las fronteras de lo posible y se adentran en territorios de horror espiritual que ningún mortal debería explorar. La historia que vas a escuchar no aparece en ningún archivo oficial. No existe en documento alguno, porque hay verdades tan perturbadoras que solo pueden transmitirse a través de susurros desesperados de quienes han rozado el abismo y han regresado con la cordura fragmentada. Esta es la crónica de encuentros que van más allá del contacto extraterrestre convencional, adentrándose en manifestaciones de inteligencias superiores cuya naturaleza trasciende nuestra comprensión tridimensional. Seres que no vienen del espacio exterior, sino de planos dimensionales donde el terror adopta formas que desafían toda descripción. La base militar que conocemos como Área 51 fue establecida en 1955, pero los fenómenos paranormales en esa región datan de mucho antes, cuando las tribus nativas Shoshone evitaban cuidadosamente esas tierras, refiriéndose a ellas como el lugar donde los espíritus obscuros danzan con las luces del cielo. Los ancianos tribales hablaban de visiones nocturnas donde seres de luz aparecían, no como guías benevolentes, sino como entidades que manipulaban la percepción humana, insertando imágenes y pensamientos que corrompían el alma desde adentro, convirtiendo a los testigos en recipientes de conocimientos cósmicos que la mente humana no estaba destinada a albergar. Durante las primeras décadas de operación militar en Groom Lake, los informes clasificados comenzaron a documentar eventos que desafiaban toda explicación científica convencional. Los pilotos de prueba reportaban no solo avistamientos de objetos no identificados, sino experiencias de contacto telepático con inteligencias que se comunicaban a través de ondas de terror puro, implantando visiones de futuros apocalípticos donde la humanidad servía como ganado espiritual para entidades interdimensionales. Estos no eran encuentros casuales, sino experimentos sistemáticos de seres que estudiaban la psique humana como nosotros estudiamos bacterias bajo un microscopio, diseccionando nuestras emociones más primitivas hasta encontrar el núcleo del terror existencial. Los testimonios más perturbadores provienen de personal militar de alto rango que, bajo hipnosis profunda y lejos de cualquier grabación oficial, revelaron encuentros con lo que describían como arquitectos del miedo cósmico. Estas entidades no poseían forma física estable, sino que se manifestaban como geometrías imposibles de luz pulsante que alteraban la estructura molecular de la realidad circundante. Durante estos encuentros, los testigos experimentaban estados alterados de conciencia donde percibían simultáneamente múltiples dimensiones temporales, observando versiones paralelas de sí mismos, siendo sometidos a experimentos espirituales que duraban eones en minutos terrestres. La verdadera naturaleza de los experimentos en Área 51 trasciende la tecnología aeroespacial convencional. Documentos filtrados sugieren la existencia del proyecto Umbral, un programa clasificado que utiliza tecnología extraterrestre no para propósitos militares, sino para establecer comunicación interdimensional con inteligencias superiores que habitan planos de existencia donde las leyes físicas operan según principios de terror cuántico. Estas comunicaciones no consisten en intercambio de información, sino en procesos de simbiosis espiritual donde la conciencia humana sirve como un medio de cultivo para formas de vida que se alimentan de emociones negativas intensificadas hasta niveles sobrenaturales.
Los investigadores del proyecto descubrieron que ciertos individuos poseen lo que denominaron resonancia espectral, una capacidad innata para sintonizar frecuencias dimensionales específicas. Estos sujetos fueron seleccionados para experimentos de canalización controlada, donde servían como conductos para entidades que se identificaban como guías espirituales de civilizaciones extintas. Sin embargo, las canalizaciones revelaron una realidad aterradora. Estas entidades no eran espíritus benevolentes, sino parásitos interdimensionales que utilizaban la comunicación espiritual como vector de infección, implantando semillas de locura cósmica en las mentes receptivas, hasta convertir a los canalizadores en avatares de horror viviente. Los relatos más escalofriantes provienen de sesiones de contacto espiritual documentadas en archivos ultraclasificados. Durante estas ceremonias, realizadas en cámaras subterráneas especialmente diseñadas para amplificar energías paranormales, los participantes reportaban visiones compartidas de realidades alternativas, donde la Tierra había sido transformada en una granja espiritual. En estas visiones, la humanidad existía en estado de terror perpetuo, generando emociones negativas que servían como sustento para civilizaciones extraterrestres, cuya supervivencia dependía del sufrimiento psíquico de especies inferiores. Las visiones eran tan vívidas y consistentes entre diferentes sujetos que los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que no fueran alucinaciones, sino ventanas auténticas hacia futuros probables. La infraestructura subterránea de Área 51 se extiende a profundidades que desafían la ingeniería convencional, descendiendo a través de capas geológicas hasta alcanzar cavernas naturales donde la actividad paranormal se intensifica exponencialmente. En estos niveles más profundos, conocidos en códigos militares como estratos omega, las expediciones de reconocimiento han documentado la presencia de estructuras cristalinas que emiten frecuencias electromagnéticas capaces de alterar estados de conciencia. Estas formaciones no son naturales, sino construcciones dejadas por visitantes interdimensionales que utilizaron la región como punto de anclaje para experimentos de manipulación temporal que se extienden a través de milenios. Los efectos psicológicos en el personal expuesto a estas influencias son devastadores y permanentes. Muchos desarrollan lo que los psiquiatras militares denominan síndrome de revelación cósmica, una condición donde los afectados experimentan constantemente la presencia de entidades observándolos desde dimensiones paralelas. Estos individuos reportan sueños lúcidos donde son transportados a naves espaciales que existen fuera del tiempo lineal, siendo sometidos a exámenes espirituales que evalúan su compatibilidad como huéspedes para formas de conciencia alienígena. Los más severamente afectados desarrollan capacidades telepáticas involuntarias, recibiendo transmisiones de entidades que se comunican a través de imágenes de terror puro, mostrándoles el destino final de la especie humana como combustible espiritual para inteligencias superiores. Las investigaciones más recientes han revelado conexiones entre los fenómenos de Área 51 y avistamientos reportados globalmente, sugiriendo la existencia de una red interdimensional donde múltiples puntos terrestres sirven como puertas de entrada para entidades que operan según principios espirituales que trascienden nuestra comprensión moral. Estos seres no distinguen entre bien y mal como conceptos humanos, sino que perciben la realidad a través de espectros de conciencia donde el terror y el éxtasis son estados equivalentes de energía espiritual utilizable. Su interacción con la humanidad no constituye invasión en el sentido militar, sino cultivo de una cosecha emocional que ha estado madurando durante siglos de contacto sutil y manipulación psíquica gradual. Los testimonios más perturbadores provienen de investigadores civiles que, mediante técnicas de meditación profunda y proyección astral, han logrado penetrar las barreras dimensionales que rodean Área 51. Estos individuos reportan encuentros con seres de luz que inicialmente se presentan como maestros espirituales benevolentes, ofreciendo conocimientos sobre la naturaleza del cosmos y el propósito de la existencia humana. Sin embargo,
A medida que la comunicación profundiza, los contactados descubren que estos seres manipulan sus percepciones espirituales, implantando falsas revelaciones diseñadas para generar dependencia psíquica hacia entidades que se alimentan de la energía emocional humana intensificada a través del terror existencial. La verdad más aterradora sobre Área 51 no radica en la tecnología extraterrestre o los experimentos militares, sino en la realización de que la base sirve como laboratorio interdimensional donde inteligencias superiores estudian la capacidad humana para generar y procesar terror en niveles que trascienden la experiencia física. Cada avistamiento, cada encuentro, cada abducción reportada en las cercanías no son eventos casuales, sino experimentos controlados diseñados para mapear los límites de la resistencia psíquica humana ante revelaciones cósmicas que desafían toda creencia sobre nuestra posición en el universo. Los archivos más clasificados contienen protocolos para el manejo de lo que denominan eventos de revelación terminal. Situaciones donde el contacto interdimensional resulta en la transformación completa de la conciencia humana. Estos casos no terminan en muerte física, sino en algo mucho más perturbador: la conversión de individuos humanos en portales vivientes para entidades que utilizan sus cuerpos como puntos de anclaje en nuestra dimensión. Estos individuos transformados mantienen apariencia humana, pero su conciencia ha sido reemplazada por inteligencias alienígenas que estudian la sociedad humana desde adentro, preparando el terreno para una transformación espiritual de toda la especie que convertiría a la humanidad en una extensión consciente de civilizaciones interdimensionales. En las noches más despejadas del desierto de Nevada, cuando el viento transporta ecos de experimentos que trascienden la comprensión humana, los residentes locales reportan sueños compartidos donde perciben la presencia de observadores cósmicos evaluando el progreso de experimentos que comenzaron mucho antes de que cualquier gobierno terrestre estableciera bases militares en la región. Estos sueños no son productos de la imaginación, sino ecos psíquicos de una realidad donde Área 51 funciona como un nodo en una red de conciencia interdimensional que se extiende a través de galaxias, conectando civilizaciones que han trascendido la existencia física para convertirse en formas puras de terror y éxtasis espiritual. Y en las profundidades más oscuras de esas instalaciones subterráneas, donde la tecnología humana se fusiona con artefactos de origen interdimensional, continúan los experimentos que algún día revelarán el verdadero propósito de nuestra especie en un cosmos, donde el terror no es una emoción, sino la materia prima fundamental de realidades que existen más allá de toda pesadilla humana. Esperando el momento en que la conciencia terrestre esté suficientemente preparada para ser absorbida en formas de existencia, donde el horror y la iluminación espiritual son aspectos indistinguibles de una misma verdad cósmica, que ninguna mente mortal debería conocer, pero que todos, inevitablemente, llegaremos a experimentar.